¿Qué tal? 10 de marzo. Sé que muchas personas prefieren no discutir sobre política y economía, y considero que puede llegar a ser un poco denso, pero no por ello debemos dejar de pensar lo relevante que pueden ser. Y lo menciono porque las personas que escuchan el podcast o ven el video están entre 20 y 35 años, y creo que deben considerar bastante esta idea. Así que decidí leer un artículo en torno a este tipo de problemáticas en América Latina. Así que algunos datos del artículo. Se titula América Latina bajo el fuego de las grandes transformaciones económicas y políticas. Es de la revista Política y Cultural, número 37 del 2012, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Distrito Federal, México. Básicamente lo que busca el investigador es mostrarnos las dos etapas o los dos factores que han modificado de gran manera el tema de las relaciones políticas, económicas, culturales y sociales en América Latina. Principalmente se centra en dos. El primero, el tema del cambio económico, el intercambio de bienes a partir de la apertura del neoliberalismo, y también la llegada de las democracias a ciertos países donde pues imperaba el tema de los regímenes o el control político económico pues por parte de la fuerza pública. Así que pues él plantea la investigación en primero un contexto general, segundo un análisis económico, tercero un análisis político y por último las conclusiones, claramente. Así que pues algunos datos de los que él nos arroja al comienzo es que uno de los factores que más modificaron el tema de las relaciones y la llegada tan abrupta de ciertas políticas económicas y políticas fue el avance tecnológico, ya que esto facilitó la comunicación y el rompimiento de barreras que antes pues prevalecían debido a la distancia entre países o entre continentes. Asimismo, cambió mucho las relaciones de la industrialización y el empleo, básicamente porque la industrialización se generó o se expandió de tal manera que se creó como una industria global donde pues según cada región realiza pues sí, tiene una función dentro del mercado. Asimismo, el tema de los empleos, claramente para impulsar el poder adquisitivo o el aumentar la producción, pues se han visto desmejorados muchos factores para los empleados, unos para unos y a mejoras para otros. Asimismo, pues se presenta algo muy interesante y es el fenómeno del crecimiento del PIB en comparación con la pérdida adquisitiva de los pueblos. Y me explico. El Producto Interno Bruto de los países aumentó de gran manera durante los últimos 40 años. Y uno consideraría que esto también se ha reflejado en la situación o las condiciones de vida de las personas que residen en los distintos países de América Latina, pero es todo lo contrario. El poder adquisitivo de las personas se redujo de tal manera que para muchos es imposible poder hacerse con ciertos productos manufacturados, ya sea de importaciones. Asimismo, pues esto es gracias al tema de la reducción de las implicaciones que tiene el Estado en ciertos intercambios financieros y económicos. Claro, hubo una gran presión debido a que el mundo se estaba globalizando y se está globalizando actualmente por pues incluirse, y debido a eso pues los estados o las administraciones públicas tuvieron que hacerse a un lado para que los mercados privados pudieran pues llegar o residir en los territorios sin ningún pero, o pues evitar que se llevaran mucho de sus inversiones a otros lugares con una apertura del mercado más amplia. Asimismo, pues ya discutiendo el tema político, la llegada de la democratización no es tan sencilla porque habían unas políticas públicas instauradas ya sea por regímenes o por la fuerza pública, principalmente en los ejércitos. Aquí se empieza a discutir de quiénes son los que ejercen el poder y cómo lo ejercen. Y aún más importante, y aunque no lo menciona de manera explícita, cómo llegan al poder. Aquí también cambia el tema del perfil de las personas. Las personas no dejan de ser benefactores de los estados, sino ciudadanos de un mundo globalizado, donde tienen una participación activa en las decisiones de las políticas públicas. A partir de eso también llega el tema de los movimientos sociales y las organizaciones que buscan defender los derechos de las personas que han perdido mucho o gran parte de su poder adquisitivo o pues han visto flagelados sus derechos pues por la apertura del mercado y unas políticas públicas. Entonces llega el tema de los movimientos sociales y las organizaciones internacionales. Ya para finalizar y casi puntualizando, es como un resumen,
Él clasifica en 3 puntos los países de América Latina que pues se apropiaron de ciertas políticas que llegaron a nivel internacional. Y lo hicieron de 3 maneras. La primera es que adquirieron de manera adecuada las políticas económicas y también los procesos electorales de democratización del voto. Podemos hablar de pronto de Chile o Brasil. Por otra parte, están aquellos países que integraron políticas económicas exitosas y que impulsaron sus países, pero esto no se vio reflejado en mejoras en la participación ciudadana. Por ejemplo, vemos a Honduras o México, como él también lo menciona. Y por último, son aquellos países que rechazaron ya sea las políticas económicas sin importar la relevancia que tenían, y también el tema de la apertura electoral, porque no les convenía que hubiese un cambio en el tema de quienes ejercen el poder. Voy a mencionar, y ya de pronto puede ser un poco cliché, está Venezuela o Bolivia. Ya para finalizar, y ya a consideración personal, creo que es importante mencionar que debemos conocer cuáles son los cambios políticos y económicos de América Latina, ya sea para personas jóvenes, de mediana edad o adultos, porque todos tienen cierta participación y relevancia. Así que espero ya les haya gustado, ya saben, denle like, comenten, suscríbanse y nos vemos mañana.